Hoy vamos a ver cómo se conecta un motor con doble capacitor de arranque y capacitor permanente. Ya lo explicamos antes, pero como me siguen preguntando, decidí hacerlo un poquito más sencillo, con un planito para que se entienda mejor. Motor con doble capacitor. Doble capacitor significa que tiene un capacitor permanente o un condensador, ahora le dicen capacitor permanente, y un capacitor de arranque. Significa que el capacitor da el impulso de arranque y después el capacitor permanente sigue trabajando y dándole más fuerza al motor porque trabaja en serie con la bobina de arranque, o sea que trabajan la bobina de trabajo y de arranque juntas, y aparte baja el consumo. Casi todos los motores vienen así, por eso es necesario saber cómo es la conexión de un motor con doble capacitor. Como vemos, este motor está bobinado nuevo, ¿ve? Está flamante. Y no lo bobinamos nosotros a este motor. Este motor vino a reparación, sin embargo, el bobinado está nuevo. ¿Cuál es el problema? Que alguien lo bobinó y no lo supieron conectar. Por eso mostramos hoy la conexión de doble. Como acá estamos viendo, en este planito que hemos hecho, el bobinado de trabajo y el bobinado de arranque. El bobinado de trabajo en azul y el bobinado de arranque en rojo. Y estos serían las salidas. Ya cuando lo terminamos de bobinar, el bobinado de arranque, tal como el trabajo, sacamos las salidas afuera. Pero uno de las puntas del bobinado de arranque ya la sacamos con dos cables. Una de las salidas la que va a ir a los capacitores. Y esos dos cables va a ir uno al capacitor permanente y otro al capacitor de arranque. ¿Cuál va a ser el otro cable que va a ir? Entonces, de la entrada de línea del bobinado de arranque, va a ir a la plaqueta. Acá hemos hecho la plaqueta. Y del principio, de la entrada de la plaqueta, va a ir uno al capacitor permanente, porque ese es permanente, fíjese, entra la corriente y va directamente al arranque, o sea que está recibiendo corriente permanentemente, el capacitor permanente. Y de la plaqueta, a través de la plaqueta, va el que sale de la plaqueta, o sea, en este punto, que está acá, va a ir al capacitor de arranque. Entonces, cuando el motor arranca, el centrífugo abre, desconecta este capacitor, que es el capacitor de arranque, y sigue trabajando el capacitor permanente. No sé si se entendió. Capacitor permanente, capacitor de arranque. Capacitor permanente sigue siempre conectado, porque pasa derecho el cable al bobinado de arranque. Y el capacitor de arranque, no. Está conectado al principio, pero cuando el motor arranca, la plaqueta despega y queda desconectado. Y sigue trabajando solamente el capacitor permanente. Ya quiero dejarle para que no me pregunten más, este planito y cómo se conecta un motor con doble capacitor. Bueno, saludos.